Antes de poder dar un concepto de lo que vamos a entender como ciudadanía digital, creo que es importante primero recordar el alcance que tiene en sí la ciudadanía y la formación ciudadana eh, cuando la formamos desde la escuela, ¿no? Lo que se busca es que los estudiantes desarrollen un conjunto de habilidades y de actitudes en tanto personas que luego puedan tener un buen desempeño personal, llámese el cuidado de su autoestima, de su identidad, el que puedan tener un manejo emocional adecuado, que puedan construir su proyecto de vida, practicar valores, tener un buen desempeño social, habilidades, ¿no?, para interactuar, que sepan convivir sanamente en los diferentes espacios que comparten con los demás, en el aula, en la familia, que sepan respetar pues las normas de convivencia, que tengan capacidad para resolver de acuerdo a su nivel de madurez los conflictos que puedan tener en sus diferentes círculos, ¿no?, familiares, escolares, que tengan claridad de los conceptos del amor, de la afectividad, que puedan siempre poder tener una participación crítica, propositiva en la sociedad, que conozcan y valoren su cultura y la sepan expresar, la sepan manifestar, ¿no? Y por supuesto también tener claridad en cómo ejercer sus derechos y deberes, ¿no? Todas estas, digamos, características del ciudadano, todas estas habilidades, actitudes que la formación ciudadana busca desarrollar en los estudiantes, van a tener su, digamos, su contraparte cuando deban ser aplicadas, deban manifestarse en los espacios virtuales, ¿no? En los espacios virtuales, cuando la forma en la que van a, digamos, manifestar su identidad, por ejemplo, es a través de las redes sociales, cuando tendrá que tener un manejo emocional frente a lo que la red le pueda dar, frente a un comentario en Facebook, frente a diferentes espacios de interacción a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que en sí, cuando hablamos de ciudadanía digital, hablamos de que las tecnologías digitales permiten amplificar, intensificar muchas veces las emociones, los espacios de interacción, ampliar las capacidades y por lo tanto pueden traer muchas oportunidades para que el ejercicio de la ciudadanía se vea enriquecido, fortalecido, amplificado, transformado, pero también trae consigo ciertos riesgos acerca del desarrollo de las habilidades de la ciudadanía, de la autoestima, acerca de la identidad, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante desarrollar la ciudadanía digital en la escuela? En general, para la sociedad, las tecnologías digitales han traído muchas oportunidades, pero también muchos riesgos y muchos peligros, especialmente para los niños, para las niñas y para los jóvenes, que hoy desde cada vez más temprana edad entran al mundo de la vida, del espacio digital. En ese sentido, podríamos decir que las tecnologías no son ni buenas ni malas cuando hablamos de la formación de las personas, cuando hablamos de educación. Y aquí creo que vale la pena citar, por ejemplo, a Anthony Lake, que es el director ejecutivo de UNICEF, ¿no? Él lanza una frase y dice: Internet es todas esas cosas que reflejan y amplifican lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Es decir, que los avances de las tecnologías digitales, la transformación digital de la sociedad propiamente, hacia dónde nos va a llevar, va a depender en realidad en sí de las personas que hagan uso de esas tecnologías digitales para diferentes actividades, entre ellas el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, va a depender de la escuela, de la familia, de todos los espacios de educación que, que podamos brindar a los niños, a los jóvenes, una formación en ciudadanía digital adecuada para que finalmente estos avances en la tecnología, esta transformación digital de la sociedad, realmente nos lleve a ir construyendo una sociedad cada vez mejor, donde, digamos, lo que vaya generándose es una mayor participación,
un mayor bienestar y desarrollo de las personas, una mayor libertad de expresión, de interacción, de mayores oportunidades de interacción entre las personas, de ayuda, etcétera. Y no por el contrario, las tecnologías, los medios digitales permitan más bien acrecentar los odios, intensificar la violencia entre la gente a través de las redes, la violación de derechos, el acoso, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el punto diferenciador entre hacia dónde nos va a llevar el avance de las tecnologías digitales, que cada vez interconecta más al mundo, interconecta más a la persona, va a depender del tipo o de la educación en ciudadanía digital que le brindemos a los jóvenes desde la escuela, desde los primeros años. ¿Quién educa a los estudiantes en tener ese conjunto de habilidades, de actitudes, para poder saber hacer un uso adecuado, como decíamos en la definición, un uso seguro, en primer lugar, responsable, ético, de las tecnologías digitales para desarrollarse como persona, como ciudadano, ¿no? Entonces, ahí el rol fundamental de la escuela, el rol fundamental de la familia, para que esos estudiantes, la próxima generación de líderes que van a ser los que diseñen productos, los ingenieros, los próximos educadores, empresarios, que seguramente cada vez van a tener mayor disponibilidad de tecnologías digitales para relacionarse, para interactuar, para actuar en sociedad. Si no llegan con una formación en ciudadanía digital adecuada, que implica, repito, no solo las habilidades tecnológicas, sino también las habilidades para el manejo de las cuestiones éticas y morales, no van a estar preparados realmente para ser constructores de una mejor sociedad en el futuro, sino por el contrario podrían llevarnos a escenarios que no son muy alentadores. Entonces, la ciudadanía digital que se debe desarrollar en los niños, las niñas y los jóvenes, en realidad es un llamado a la acción para todos los educadores y para todos los padres de familia. Sobre las competencias, capacidades y actitudes relacionadas con el desarrollo de la ciudadanía digital, en primer lugar haría referencia al Currículum Nacional de Educación Básica, donde se menciona en varias partes, digamos, lo relacionado al perfil, ¿no? Al perfil también del ciudadano. De hecho, en algunos de los enfoques transversales se habla de acciones de ciudadanía, por ejemplo. También se menciona que uno de los grandes retos para la educación es que hoy la ciudadanía es una ciudadanía diferente, ¿no? Diferente en su forma de expresarse, de manifestarse. Entonces, si relacionamos, como hemos mencionado anteriormente, que la ciudadanía en tanto formación de la persona, en tanto formación de su acción cívica, en tanto de su desempeño social, podríamos decir que hay ciertas competencias del currículo que estarían más directamente relacionadas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la competencia 1, construye su identidad, de la competencia 16, convive y participa democráticamente, sin que esto signifique que haya otras competencias, por ejemplo, obviamente la competencia 28 relacionada con cómo se desenvuelven los entornos virtuales, ¿no? Pero además pueden haber otras competencias que de acuerdo a las situaciones o circunstancias en las que se enfrente el estudiante a la hora de ejercer ciudadanía, puedan participar también, ¿no? Pero definitivamente creo que estas dos competencias, la de construir su identidad y la de convive y participa democráticamente, ponen una buena parte de las habilidades, de las actitudes que tenemos que desarrollar en los estudiantes para que a la hora de hacer uso de las tecnologías digitales puedan pues también desarrollar, expresar, digamos, una ciudadanía digital adecuada, ¿no? Es interesante, por ejemplo, revisar las capacidades de alguna de estas competencias y hacer su contraparte en los entornos digitales. Digamos, la competencia 1 de construir su identidad en el currículo menciona, por ejemplo, se valora a sí mismo. Entonces, si nosotros analizamos y decimos cómo se manifestaría esta capacidad de se valora a sí mismo, parte de esta competencia, hablo de la otra capacidad de que regule sus emociones, de que reflexione y argumente éticamente,
por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se verían estas capacidades, este conjunto de capacidades puestas, aplicadas en entornos digitales? Entonces, seguramente viene a nuestra mente escenarios donde los chicos, a través de las redes, por ejemplo, pueden atacarse unos a otros, atacar el autoestima del otro, ¿no? En base a, de repente, comentarios de odio, comentarios discriminatorios, eh, comentarios machistas también, ¿no? A través de las redes. Entonces, ahí se pone a prueba, por ejemplo, diversas habilidades, pero, por ejemplo, la de se valora a sí mismo, ¿no? Cómo el estudiante puede manejar en su vida digital, por ejemplo, esos comentarios hacia su autoestima, que atacan su autoestima. ¿Qué estrategias, qué competencias tiene que tener para poder manejar esa autoestima en un mundo donde a veces puede ser, incluso en el mundo digital, puede ser un mundo hostil? Un buen referente podría ser el Common Sense, ¿no? Que menciona, por ejemplo, que para poder de alguna forma estructurar los desempeños de la ciudadanía digital, ellos hablan de habilidades y disposiciones, habilidades y actitudes, digamos, ¿no? Y se va a entender como habilidades aquellas que le van a permitir a la persona propiamente el hacer en los espacios digitales como ciudadano digital. Por ejemplo, el saber crear una contraseña segura para proteger su información privada, ¿no? Para proteger su privacidad. El saber, por ejemplo, justamente eso, personalizar la configuración de su privacidad en sus entornos virtuales. Por un lado está eso, entonces, el Common Sense dice, a la hora ya de estructurar los desempeños, es decir, cómo todas las competencias que hemos mencionado ya se van a manifestar, están las habilidades, ¿no? Las habilidades que están en juego. Y las actitudes más relacionado con la parte volitiva, ¿no? Es decir, si ya el estudiante puede tener muchas habilidades, sobre todo con el manejo de la tecnología, con el manejo de la información y todo eso, pero la pregunta es, el uso de esas habilidades, hacia qué tendencias lo llevan, ¿no? O sea, cuáles son las tendencias, cuál es el pensamiento que guía su actuar ya como persona, ¿no? Dándole forma más que todo al cómo y el para qué usa esas habilidades. Por ejemplo, que el estudiante sepa pensar en los posibles resultados antes de publicar una foto en línea o responder un comentario, ¿no? O sea, puede tener las habilidades para poder expresar la foto, digamos, de la forma que él quiere, ¿no? Puede tener las habilidades para eso, pero la pregunta es ya la actitud de pensar siempre en las consecuencias que puede tener el publicar esa información, o tener la actitud de cómo responder ante un comentario que podría ser un comentario de odio, ¿no? Ofensivo. O como actitud también sopesar cuidadosamente si va a responder, no va a responder, el cómo hacerlo, el saber hacer pausas y reflexionar y no actuar de manera, digamos, instintiva e inmediata, ¿no? O sea, el control emocional. Sobre cómo podemos desarrollar y evaluar la ciudadanía digital en la escuela, en realidad creo que habrían varias formas de tener una propuesta pedagógica al respecto, ¿no? Sobre todo dada la diversidad de contextos presentes y seguramente los contextos que seguirán apareciendo producto del avance de las tecnologías, en donde se manifieste esta ciudadanía digital para los diferentes niveles de madurez de los niños, de las niñas y los jóvenes. Sin embargo, creo que una propuesta interesante, una propuesta pedagógica interesante para el desarrollo y la evaluación de la ciudadanía digital podría ser la que propone el proyecto Cero de Harvard, que en conjunto con el Common Sense plantean algunos lineamientos, algunas orientaciones pedagógicas que considero bastante pertinente presentarles hoy día, no comentarles. Ellos, por ejemplo, dicen que para organizar un poco el trabajo pedagógico a la hora de plantear el desarrollo de la ciudadanía digital, debemos considerar dos grandes pilares, ¿no? El primero, ellos le llaman los círculos de la responsabilidad, ¿no? Es decir, la ciudadanía digital del estudiante tiene como unos alcances, ¿no? Llamemos un círculo.
Entonces, el estudiante o la formación en ciudadanía digital debe darle al estudiante la capacidad de que él sepa evaluar el alcance de sus acciones como ciudadano digital, el impacto que va a tener sus acciones a nivel de sí mismo, a nivel de la comunidad en la que se desenvuelve y a nivel global, ¿no? A nivel del mundo en general. Por ejemplo, un estudiante, ¿cómo le enseñamos a controlar el tiempo en pantalla, a balancear su vida digital y su vida real, ¿no? Entonces, controlar el tiempo en pantalla sería un ejemplo directo de responsabilidad sobre sí mismo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que la ciudadanía digital se estaría manifestando en un círculo de responsabilidad, el primero, ¿no? Sobre sí mismo, ¿no? Sobre el balance de su vida en pantalla y fuera de ella. Que seguramente eso se va dando de acuerdo a la edad de cada persona, ¿no? En un niño, en un joven, en un adolescente. Entonces eso requiere una orientación. El otro círculo de responsabilidad más allá de la persona estaría ya a nivel de la comunidad. Por ejemplo, cuando el estudiante tiene que o publica, ¿no? Información en las redes sociales. Entonces él ahí tiene que, dentro de la ciudadanía digital, tiene que tener las habilidades, las actitudes para saber evaluar el impacto que puede tener la información que él comparte, que él publica en las redes sociales y cómo esto le puede afectar a otras personas, ¿no? Dentro de su comunidad. Entonces ahí estamos hablando del otro círculo de la responsabilidad, ¿no? Sobre su comunidad de amigos, por ejemplo. Un segundo pilar ya tiene que ver un poco con el desarrollo en sí propiamente de las habilidades y las actitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se menciona el tener una propuesta de rutinas de pensamiento. ¿A qué nos referimos con eso? Se refiere a que los estudiantes cuenten con rutinas que orienten, digamos, su forma de pensar, o sea, para poder pensar adecuadamente frente a las situaciones que se le pueda presentar mientras ejerce su ciudadanía digital. Para esto, lo primero que deben aprender los estudiantes es a identificar o a ser sensible a ciertas señales emocionales, ¿no? Por ejemplo, que le indican que necesita, ante determinada situación, manejarse como ciudadano digital. Es decir, que activa alguna rutina de pensamiento para la cual la escuela lo ha preparado para poder salir adelante frente a esa situación, ¿no? Y aquí no solamente es la escuela, también es la familia la que debe dotar de estas estrategias para salir adelante frente a estas situaciones. Para ponerlo como un ejemplo, ¿no? Digamos, es típico que los estudiantes interactúen con su círculo de amigos conectados casi todo el tiempo, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces, a menudo pueden haber alguna información que le llega a través de las redes, un comentario, un video, un audio, o una publicación que le hace referencia, y entonces el estudiante puede sentir la presión de participar en estos grupos, pero a la hora de manifestarse puede sentir esa presión de no estar encajando en el grupo, ¿no? De no estar siendo adecuado para el grupo, o la presión de tener que compartir más información con el grupo para lograr su aceptación, o el miedo a no ser incluido en el grupo. Entonces, lo primero que tenemos que lograr en la escuela es que los estudiantes sepan detectar, ¿no? Sean sensibles a si en determinadas situaciones en su interacción, ya sea en su círculo personal o de grupo, alguna situación le está causando sentimientos o pensamientos no favorables, negativos o hasta destructivos, ¿no? Entonces, eso es algo que primero la escuela tiene que desarrollar, cómo hace conscientes a los estudiantes cuando un sentimiento o un pensamiento está siendo generado en base a su vida digital, ¿no? A su vida de ciudadano digital. Ese es en primer lugar. Luego, ante ese sentimiento que activa esa necesidad, los estudiantes tienen que aprender las estrategias, ¿no? Para salir de esa situación. Entonces, ahí es donde entra a tallar esto que les mencionaba, las rutinas de pensamiento.
O sea, la escuela lo ha preparado cómo actuar, cómo manejar la situación de manera reflexiva, por ejemplo, a través de actividades, ejercicios, como tomar conciencia de lo que está sintiendo, ¿no? O sea, ese comentario negativo en la red hacia mí me está haciendo sentir incómodo, cómo me está haciendo sentir triste, ansioso, celoso, excluido, preocupado, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Enseñar a que los estudiantes sean conscientes del sentimiento, del pensamiento que su vida en la red, su vida digital, de ciudadanía digital, le está generando. Luego, saber identificar ese sentimiento, cuál es su causa o cuál es el evento que ha desencadenado que yo me sienta así. ¿Qué cosa ha originado ese sentimiento? ¿Ha sido algo que ha hecho él mismo, primer círculo? ¿Ha hecho alguien de mi grupo, segundo círculo de responsabilidad? ¿O dónde, no? Entonces, tercero, el preparar al estudiante para reflexionar una vez que ya habían identificado la causa, reflexionar sobre las posibles respuestas o sobre las opciones que tiene para responder ante esa situación, evaluando los beneficios, las desventajas para él mismo, el impacto que puede tener en los demás, otra vez el círculo de responsabilidad, ¿no? Y finalmente, tomar una decisión y saber cómo actuar para seguir adelante, ¿no? Seguir adelante y para que sacar de esa situación el resultado más positivo y más favorable. Y probablemente ya en esta parte es donde las competencias digitales pues cumplan un rol más decisivo, ¿no? Porque del sentir, del pensar, el hacer, ya finalmente aquí ya requiere que sus competencias digitales le den mayores posibilidades a la hora de expresarse, ¿no? Otro aspecto importante es que para enseñar ciudadanía digital tenemos que trabajar en base a actividades auténticas. Hoy, con la tecnología presente, hoy sobre todo en un medio de pandemia, de aislamiento, creo que todos somos conscientes que los estudiantes y los docentes incluso han acelerado su proceso de alfabetización digital, ¿no? Eso puede tener una contraparte positiva porque se dice, pues, ¿no? Ha abierto muchas oportunidades para que la educación finalmente se transforme digitalmente. Pero también eso ha generado una serie de riesgos y una serie de escenarios y de situaciones que en la escuela tenemos que trabajar. Entonces, si alguien me pregunta, pero ¿qué situaciones puedo tomar para que a partir de esa situación me sirva de punto de apalancamiento y comenzar a reflexionar con mis estudiantes y desarrollar la ciudadanía digital en ellos, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos muchos ejemplos a través de la vida en las redes de los chicos, en su vida en las redes, la forma como publican, la forma como manejan su tiempo en pantalla, etcétera. Entonces, hay muchas situaciones y actividades que nos pueden servir para ponerles actividades auténticas, es decir, actividades con las que ellos realmente se identifiquen y los ponga a reflexionar. Entonces, es importante que en las lecciones, digamos, en las experiencias de aprendizaje para desarrollar ciudadanía digital, se trabaje en base a escenarios que presenten situaciones relacionadas con la vida digital de los estudiantes, de acuerdo a su contexto, a su nivel de madurez, por supuesto, y siempre buscando desarrollar aquellas habilidades que les permitan explorar diferentes perspectivas, imaginar opciones, evaluar los posibles impactos, ¿no? Siempre tomar en cuenta esto de los círculos de responsabilidad, impactos para sí mismo, para el grupo, impactos globales, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Una situación podría ser analizar imágenes que los estudiantes típicamente comparten, ¿no? Comparten, intercambian a través del WhatsApp. Entonces, a partir de una situación, de una imagen compartida, podríamos iniciar toda la experiencia ayudándolos a ellos a que, cómo a veces, que reflexionen, ¿no? Cómo a veces actúan frente a esa situación. Si lo hacen de manera rápida, instintiva, si reflexionan o no. Podríamos, por ejemplo, presentarle historias cortas con personajes, otros jóvenes, otros niños, en ciertas situaciones con las que ellos puedan identificarse,
y que sean historias relacionadas pues a experiencias en el mundo de la red, sobre acoso, sobre ataque a la autoestima, etcétera, donde ellos puedan identificar y puedan reflexionar acerca de cómo deberían actuar, cómo se podría mejorar la forma de actuar, y que además permite identificar de manera personal para los estudiantes oportunidades de mejora. Porque la ciudadanía digital, si bien es cierto, se desarrolla de manera colaborativa, se aprende, pero cada estudiante puede tener sus propios desafíos personales a la hora de desarrollar su ciudadanía digital, y ahí el docente también tiene que estar atento, ¿no? Eh, Ante determinada situación que se le ha planteado, la reflexión de cada uno puede ser diferente. Unos pueden identificarse y decir, sí, yo he estado frente a esa situación, pero yo sí la he manejado. Otros se identifica y dice, yo nunca he estado, pero la verdad no sabría cómo actuar. Entonces, no sé, podríamos tener un escenario donde hablamos de los problemas que trae, por ejemplo, el no controlar el tiempo en pantalla, ¿no? El estar demasiado, de repente, dependiente de este tema, y a partir de eso y reflexionar con los estudiantes, generar un plan de mejora, ¿no? Cómo yo de manera personal ayudo para que el estudiante, dentro de su círculo de responsabilidad personal, maneje mejor su control de pantalla. Entonces el estudiante se puede comenzar a poner metas de mejora al respecto. Un tercer punto también que se recomienda a partir de esta propuesta es de repente para los adolescentes sobre todo, es el trabajar con los dilemas del ciudadano digital. Es decir, no todas las situaciones, como ocurre en la vida real, en la vida de los ciudadanos, no todas las situaciones pues tienen una respuesta correcta y una incorrecta, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que los estudiantes tienen que lidiar con ciertos dilemas también en su vida digital, casos que ellos viven en la red, ¿no? Entonces, y que puede generarles tensiones a nivel personal, tensiones a nivel del grupo, etcétera, ¿no? Donde sienten que algo importante está en juego y probablemente no sepan cómo salir de este dilema, ¿no? De ciudadanía digital. Entonces, es un dilema entre que la tecnología hoy nos permite estar conectados todo el tiempo, recibir el apoyo del grupo, de los amigos, pero también hay un tema respecto a los tiempos, a la privacidad, y a ciertos límites, ¿no? En esa conexión permanente con los demás. Entonces, si las tecnologías hoy en día nos permiten estar conectados todo el tiempo, pero la pregunta es, ¿ser un buen amigo significa estar disponible cuando tus amigos te necesitan todo el tiempo, sin importar la hora del día? ¿Cómo pueden cuidar su propia salud mental cuando tienen amigos que están en problemas y necesitan atención, pero también les demandan tiempo por estar siempre conectados? Ese tipo de situaciones son las que también se recomiendan plantear con los chicos, porque permiten abrir todo este diálogo donde, digamos, provocamos que confluyan todas las competencias de las que hemos hablado para la ciudadanía digital, donde uno puede evaluar directamente y en el proceso cuáles son esas habilidades, esas actitudes que deberíamos reforzar a los chicos, hacérselas explícita para lograr un plan de mejora para ellos y seguir su ruta de desarrollo de ciudadanos digitales, ¿no? Entonces, básicamente son, creo que, recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta, básicamente para organizar la forma como podemos desarrollar la ciudadanía digital y cómo podemos tener una evaluación formativa para la mejora de ellas. Formativa en el sentido de que detectamos oportunidades de mejora personal en cada estudiante en base a ciertas actitudes, a ciertas habilidades que requieren para, pues, desenvolverse de la mejor manera como ciudadanos digitales.